Bueno, reciban un cordial saludo en este día para que compartamos unas ideas en este curso de ética profesional, general y profesional, hoy con el tema vocación y profesión. Son dos asuntos que parecieran muy distintos, pero que en realidad son no solamente términos como tal, sino conceptos que llegan a ser concomitantes, que llegan a ser complementarios y que en nuestra tarea del día a día, como maestros, como maestras, específicamente en ese tema que ustedes también quieren trabajar, que es el de la primera infancia, dado que es su interés principal en el asunto de la pedagogía y de la educación, dirigirse a una población tan especial como son los niños y las niñas, que pues, todos sabemos son los principales promotores de la construcción que todos nosotros estamos anhelando. Se trata de una temática como esta, dado que la formación humana, la formación para el desarrollo humano en humanidad es supremamente importante en los momentos que vivimos. Y esta es una frase que siempre se habrá dicho en diferentes épocas de la civilización. Vivimos momentos muy difíciles. Vivimos momentos difíciles es porque cada momento, cada época, cada era de la historia trae unos contextos, unas características, unas revelaciones, unos cambios que día a día han ido diversificando el devenir histórico, social y cultural del mundo, de la realidad. Dado pues que nuestra realidad y es en esta construcción social que desde la educación queremos hacer, la realidad es una construcción fáctica, es una construcción basada en hechos, que bien son, que bien pueden llegar a ser o que han sido en términos históricos, que pueden llegar a ser en términos prospectivos y que son en términos de la vida que hoy estamos discurriendo, por la que estamos transitando. Y en nuestro caso, pues, este tema de la vocación y la profesión son bien interesantes, dado que en asuntos como el ser persona, el ser libre, el ser autónomo, el ser activo, el ser creativo, el ser crítico, el ser responsable, son esas dimensiones que nos hacen cada vez más seres humanos. Seres humanos que debemos tener posiciones, posturas, que es preciso argumentar, es preciso respaldar con el conocimiento, con el saber, con la competencia. Eso me da una capacidad no solamente humana para servir, sino una capacidad humana para servir bien. Es decir, ser más para servir mejor. Ser más para servir mejor. Máxime en una labor tan noble como es la de maestro, la de maestra, ¿cierto? Ahora una labor noble porque tiene un ideal supremo, que es la formación humana. En ese orden de ideas, pues nos podríamos remitir a lo que las universidades hoy sufrimos con una tensión y adaptación. Acudo a una cita del profesor Enrique Orozco Silva en Universitología,
texto en el que transitamos por muchos años en la construcción de la Universidad Católica de Oriente, que a propósito pues estamos en la celebración de los 40 años. Pero cuando le dan universidad, le hace escuela, ¿cierto? En esta época, el profesor Orozco decía, las universidades se encuentran en un vértigo de adaptación, porque saben que como era no es, pero no saben cómo debe ser. Es decir, nos acompaña siempre en la escuela, en la educación, una incertidumbre, ¿cierto? Es decir, no hay nada fijo, ni hay nada como una meta establecida. No, para ser más y servir mejor, las metas son un punto de referencia, pero realmente lo que nosotros vamos en búsqueda del sentido, es cómo voy a llegar a esa meta, ¿sí? Y las universidades, la escuela, nos provee de un montón de herramientas, pero que van es complementadas con mi persona, con el ser humano. Si nos remitimos a lo que nos sucedió en el 2020, que aún persiste con todo el tema de la pandemia, pues del coronavirus, ese fenómeno de salud mundial ha hecho que no solamente la escuela, sino toda la sociedad esté en una suerte de tensión y adaptación para saber cómo es que debemos actuar, cómo debemos seguir actuando. El reclamo permanente que uno escucha es, oígame, ¿qué aprendimos de la pandemia? ¿Cierto? ¿Qué aprendimos de la pandemia? ¿Qué enseñanzas, qué aprendizajes tenemos de la pandemia? Lastimosamente, si revisamos, pues lo único que nos ha dejado es claro que hay una desigualdad social. Nos ha dejado claro que el mundo a un ritmo más vertiginoso que lo que nosotros en educación queremos hacer como proceso formativo, que el individualismo, el egoísmo sigue presente, que los medios de producción siguen en manos de unos pocos, que el mundo es un desigual, que tiene diversas aristas, que nos da mucha dificultad de poner el interés personal sobre el colectivo, cuando la realidad es que el bienestar común debería tener la preferencia, o debe tener la preferencia. Entonces, esa suerte de adaptación en el mundo se convierte en un reto para todo profesional, más para el maestro, ¿cierto? Que es el que está en ese camino de formar seres humanos, como lo hemos dicho en clases anteriores, y como se repite en los PEIs, como lo vemos en educación, seres humanos integrales. Pero eso es un ideal, esa es una meta. Realmente lo que nosotros debemos hacer a través de nuestra labor, bien sea por vocación, por profesión o por las dos, es darle sentido a la meta, es darle sentido a cómo lograrla, es darle sentido a cómo vamos a llegar. Esa meta de ser humano integral, pues obviamente es una meta utópica, yo diría pues que inalcanzable, pero si nos vamos en el camino, si vamos en la lucha por ese ideal, cada vez vamos a tener mejores perspectivas para hacer las cosas de manera más clara, de manera más diáfana, de manera más transparente, con base en nuestra formación, en nuestra manera de ser, en nuestros principios y sobre todo en lo que exige la sociedad de todos nosotros. ¿Sí? Esa formación de la que venimos hablando necesariamente es una formación para el desarrollo. En esa formación para el desarrollo tendríamos que hablar de una educación
crítica, contextualizada, enmarcada en la creatividad y en un asunto que nos atañe a nosotros hoy por hoy, en estas conversaciones, ojalá en estas discusiones que podamos hacer, y es una educación ética, una educación que responda a los intereses y a las necesidades del mundo, del, del ser humano, ¿cierto? Porque el ser humano tiene una función y es dejar el mundo mejor de lo que lo ha encontrado. Es decir, que nuestro tránsito por una historia como la que nosotros vamos viviendo, vamos desarrollando, pues nos puedan conducir a ese noble ideal de humanizar la humanidad, de hacer del ser humano cada vez un ser más humano, porque ya lo hemos dicho, el desarrollo es humano o no es desarrollo, ¿cierto? El mundo se ha centrado en el desarrollo como únicamente desde una perspectiva económica, ¿sí? El desarrollo económico, pensando que de lo económico se va a derivar el resto de cosas. Eso es como poner la carreta delante del caballo, ¿sí? No la va a tirar. Si ponemos es el caballo adelante, va a tirar la carreta. Y eso consiste en qué? En formar ante todo seres humanos, ¿sí? Es decir, que nuestra educación, desde el punto de vista humano, sea formar para el desarrollo. En una educación contextualizada, es decir, una educación en una formación de los infantes, en su caso, de los niños, de los sujetos, en un contexto de actuación propio de ellos. Ese contexto social, político, económico, educativo, cultural, etcétera, ¿cierto? Esa conformación del territorio, ese territorio que nos habita, ese territorio que construimos, ese territorio al que pertenecemos, ese territorio al que defendemos, ese territorio al que queremos ir eh, cualitativamente mejorando, pues exige que la formación humana sea contextualizada, ¿sí? Que enseñemos lo verdaderamente humano, que aprendamos a educar para la incertidumbre, que entendamos la ética del género humano como una ética propia del ser humano, ¿sí? Donde los escenarios de actuación no estén enmarcados por intereses políticos, politiqueros diría yo, los intereses políticos son nobles, son loables, son ideales, donde no tengamos que responder a unas estrategias de maniqueísmo, de poder, de destrucción, de ejercicio de autoridad malentendida, donde se trasgredan límites, normas, costumbres, tradiciones, es decir, donde la educación, antes que fomentar el desarrollo cultural, está en un proceso de inculturación. Por eso la formación humana es una formación ética, contextualizada, ¿sí? Y cuando digo crítica, cuando propongo que sea una formación crítica, es que el ser humano ponga todo como bajo sospecha, que no acepte todo como dado, como que es lo que es, como que es lo real, como que es lo que ya está, ¿no? Hay que ser crítico, hay que ser osado, hay que tener posición, hay que asumir esa posición, ¿sí? No es opinar por opinar, no es opinar porque eso lo opina la mayoría, no, es tener la capacidad crítica de enfrentar la sociedad, esa capacidad crítica de argumentar una posición frente a otra, de argumentar o no solamente argumentar, puede ser también de contraargumentar. Esa contraargumentación también exige que sentido crítico, ¿sí? Significado, llenar de significado lo que yo quiero expresar. No opinar, no opinar. En un mundo como el actual donde las redes sociales juegan un papel preponderante, que nos han querido educar, han querido desplazar
la escuela y el maestro. Porque la gente, claro, en su afán de informarse, de, comillas, saber cosas, pues acude a las redes sociales, acude al WhatsApp, al Instagram, al Facebook, al Twitter, a todos estos que manejan los jóvenes mejores que uno. Y nos hemos dado en pensar que es que por ese manejo de redes sociales, el mundo es, los jóvenes, sobre todo los niños, que son nativos digitales, no, no hay tal, son nativos informáticos. La digitalización es otra cosa, ¿sí? Una cosa es manejar información de redes sociales y otra cosa es procesar información y conocimiento y conocimiento para convertirlo en saberes y esos saberes en competencias y con esas competencias permitirme reformular el contexto de una manera crítica y creativa donde yo pueda tener pensamientos propios. Esa es una posición frente al mundo, es una posición ética, capacidad de tener pensamientos propios, de reconocer al otro, de reconocer lo otro, de valorar el saber de los demás, de valorar mi propio saber, de establecer un diálogo de saberes entre las disciplinas, entre las ciencias, entre las personas, entre las posiciones políticas, entre las posiciones éticas, las posiciones morales, pues antes que debatirlas, ¿sí? Y confrontarlas, a ver si hay ganadores o perdedores, son discusiones que nos pueden llevar a una construcción colectiva de lo ético. Entonces esa formación humana y que emprendemos en estos albores de la vida desde el punto de vista de la primera infancia, tiene todo que ver con un asunto de desarrollo humano integral, ¿cierto? Por eso se dice ahí, la ética, el desarrollo, perdón, ¿es humano o no es desarrollo? Entonces, al hablar en este sentido de lo que es vocación y profesión, que no pretendemos hacer ninguna distinción, lo que pretendemos es darle una complementariedad, ¿cierto? Lo que pretendemos es que lo que se haga bien, hágalo todo, hágalo pronto, hágalo bien, ser eficientes, alcanzar logros, tener metas, llenar del sentido el camino que conduce a la meta. Y llenar de sentido, ya lo hemos hablado, es llenar de significado. ¿Qué representa para mí no solamente la meta, sino la manera de llegar a la meta? Usted va por un camino y hay una flecha que dice Chigorodó. Esa flecha le está indicando que es Chigorodó, ¿cierto? Le está dando el sentido, pero la meta está por allá al otro lado. Está en Chigorodó. Mientras tanto, ¿yo qué hago? Entender este sentido para poder llegar allá. Entonces, esa formación humana para el desarrollo, que es lo que debemos procurar, es para el desarrollo humano, humano, del sujeto, de la persona, en todas sus dimensiones, madurativa, cognitiva, espiritual, ética, estética, comunicativa, cognitiva. En ese marco de esas dimensiones eh, eh, es preciso pensar desde el punto de vista ético, desde el punto de vista eh, concreto en la ética de la axiología como valor, la axiología como principios, es esa persona que yo dentro de ese proceso de formación humana, como maestro, como tutor, como facilitador, ¿sí? Lo pueda conducir a que sea más persona, a que tenga mayor responsabilidad social, a que conviva mejor con los demás, a que esté dispuesto a aprender, a que esté dispuesto a aceptar normas, límites, a que esté dispuesto a hacer ley de sí mismo. Es decir, yo, maestra de primera infancia, debo construir desde estos primeros albores de la vida un ser humano integral. De ahí habría que hablar entonces de ese espacio de socialización como el primero de actuación. Pero ya en ese espacio de actuación pública, ¿sí? De convivencia, de aprendizaje, de relaciones, de construcción de subjetividades, de relaciones intersubjetivas, aparece la educación en la escuela,
y de la mano de ellas la pedagogía, para darle sentido y significado a lo que se enseña y a lo que se aprende. Por tanto, la relación entre lo humano y lo profesional está enmarcada en la construcción, en la formación que yo estoy propiciando en otro ser humano. ¿Sí? Entonces, hay una relación humana que es la que crea vínculos, que nos llena de sentido, de significado. Estoy insistiendo mucho en eso, pero es preciso entender ese papel. Cuando yo lleno de sentido, de significado, a través del conocimiento, a través de la relación intersubjetiva, a través del aprendizaje, a través de las formas de adquirir ese aprendizaje o de asimilar ese aprendizaje o de construir ese aprendizaje. ¿Sí? Hay una relación con otro, con lo otro, pero es una relación vinculante, es una relación intencionada, es una relación propia de la educación, que a su vez me exige una relación profesional. Hay que ser más eficientes, hay que hacerlo todo, hay que hacerlo pronto, hay que hacerlo bien, hay que conducir por los logros, hay que conducir por, por la formación en el mundo actual, en esa formación por competencias, que no necesariamente eh, es leer competencia como lo meramente técnico. No, no, las competencias tienen unas aristas diversas, ¿no? Competencias desde el punto de vista lingüístico, interpretativa, comunicativa, argumentativa, ¿sí? Comprensiva. Pueden haber otras competencias como las laborales, toma de decisiones, relaciones interpersonales, relaciones intersubjetivas, el trabajo asociado, el trabajo en equipo, la creatividad, la innovación. Es decir, entonces la relación establecida entre lo humano y lo profesional, entre lo ocasional y lo profesional, están enmarcadas en la formación del ser humano que nosotros queremos llevar a cabo. Y eso dentro de un enfoque que se propone no solamente como cátedra de ética, sino como filosofía institucional de una universidad como la Universidad Católica de Oriente, que uno no puede perder de vista en la formación el sello institucional, la filosofía institucional, la impronta que lleva un profesional de esta naturaleza. En esa relación entonces aparece vocación y profesión, enmarcadas en el deber y el amor. Obviamente hay que ser muy profesional, cumplir con el deber, cumplir con la performatividad, con la normatividad, con el gerencialismo, con los manuales, con las normas, etcétera. Pero hay que impregnar de amor, diría yo, de misericordia, ¿sí? Con una relación de ágape con el otro. ¿Para qué? Para que el sentido y la pasión se encuentren. Dar sentido, dar conocimiento, dar significado a la vida de otra persona, pero también llenarlo de qué? De motivación, de ganas, de que tenga pasión por lo que hace, que le impregne usted como maestra de primera infancia, sí que precisa de tener pasión, motivación, alegría, enmarcar su tarea en un punto de vista lúdico, artístico, recreativo, cultural, y emparentar eso como con las estrategias pedagógicas y didácticas para emprender un proceso formativo con mucha pasión, pero con mucho sentido, con mucho amor, pero cumpliendo el deber. Es decir, no desligar vocación y profesión. Nosotros vamos a leer un documento que se llama Vocación y Profesión, se titula Vocación y Profesión,
del padre Jesús José Raúl Ramírez, para entender un poco. Ahí está marcado como en el tema de humanismos de la Universidad Católica de Oriente, pero lo que tenemos que abstraer es cómo nosotros estamos inmersos en unos asuntos de vocacionalidad y de profesionalidad. ¿Sí? Y todo eso nos lleva ¿a qué? A un desempeño ético, ¿sí? A un desempeño. Entonces, la vocación y la profesión conforman el proyecto de vida no solamente personal y profesional, sino un proyecto de vida global. Yo por vocación presto un servicio, por profesión tengo un buen desempeño, pero las dos se encuentran porque todos los seres humanos tenemos necesidad de ser formados. Y al hablar de que todos los seres humanos tenemos necesidad de ser formados, es porque allí nos estamos encontrando con lo que eh, nos decía Platón en Metafísica, en el libro 1, ¿cierto? Todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber y en esa necesidad de ser formados mediante el ejercicio de un maestro, de una maestra, en este caso de la primera infancia, pues les estaremos dando una relación directa a ese asunto de la vocación y la profesión dentro de la formación humana. Pero ahí no podemos dejar de lado un elemento vital en esta relación, porque estamos hablando de formación, estamos hablando de escuela, estamos hablando de sujetos, estamos hablando de contexto, de realidad, y hay un aspecto que no podemos dejar pasar por alto, que es el asunto del conocimiento. El conocimiento es esencial, porque es como el pretexto que yo tengo para acercarme a otro y formarlo para que con ese texto que le estoy entregando, es decir, ese conocimiento que le estoy entregando, reformule su contexto, ¿sí? Entonces, yo soy un mediador, maestra, maestro, que recojo el texto, lo llevo como pretexto, lo llevo en un texto que le lleva a otro a transformar el contexto. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa necesidad de ser formados. Entonces, con esta breve exposición, más a manera de introducción, vamos a abordar un texto que les voy a dejar con una guía de lectura precisa y en la próxima clase presencial, el día, hoy es, a ver, veamos acá, la próxima clase será presencial en el Salón de Costumbre el 5 de marzo. Entonces nosotros vamos a desarrollar eh, esa lectura. Aquí se hizo una introducción, una motivación, vamos a desarrollar la lectura con la guía que se presenta y en esa próxima clase vamos a compartir, a socializar esas relatorías y afianzar este tema de vocación y profesión. ¿Sí? Recuerden que vamos a hacer ese trabajo de lectura. La lectura se hará individual, obviamente, pero la construcción de esa relatoría, la sugerencia es que la hagan colectiva, que la hagan por grupos de trabajo. Muchas gracias por su atención, que estén bien.